Los Andes se alzan a lo largo del borde occidental de Sudamérica como un muro de piedra y hielo, extendiéndose desde Colombia hasta el extremo sur de Chile. La cordillera es antigua, fría e indiferente. En ciertos valles la nieve persiste todo el año. El aire se enrarece por encima de los 3000 metros. En octubre la primavera llega lentamente. Las tormentas pueden formarse sin previo aviso. Poca gente vive en altura y aún menos sobrevive a los accidentes allí. En la tarde del 12 de octubre de 1972, un bimotor Fairchild FH-227 de turbohélice despegó de Montevideo, Uruguay, con 45 personas a bordo. Los pasajeros eran miembros de un equipo de rugby del Stella Maris College, un colegio católico de Carrasco. La mayoría eran jóvenes de entre 19 y 20 años. Los acompañaban varias madres, hermanos y amigos. El destino era Santiago de Chile. El plan de vuelo requería cruzar la cordillera de los Andes. Las condiciones meteorológicas eran adversas. El avión hizo una breve escala en Mendoza, Argentina, para repostar. La nubosidad sobre las montañas era densa. La tripulación esperó. Al día siguiente, 13 de octubre, las condiciones mejoraron ligeramente. Los pilotos decidieron proseguir. La ruta de vuelo siguió una ruta estándar a través del Paso Planchón, un corredor entre cumbres. La visibilidad seguía siendo limitada. El copiloto, el teniente coronel Dante Héctor Lagurara, desconocía el terreno. El piloto, el coronel Julio César Ferradas, había volado la ruta anteriormente, pero no recientemente. El control de tráfico aéreo de Santiago proporcionó actualizaciones de navegación aproximadamente a las 15:21. La tripulación informó haber pasado por Curicó, un pueblo en la ladera chilena de los Andes. Iniciaron el descenso hacia Santiago. El informe era incorrecto. Aún no habían dejado atrás las montañas. Se encontraban en las profundidades de la cordillera, rodeados de cumbres que superaban los 4500 metros. A las 15:30, la aeronave impactó contra una cresta. El ala derecha se desprendió primero. Luego, la sección de cola se separó. El fuselaje continuó avanzando, deslizándose por una empinada ladera nevada antes de detenerse a unos 3600 metros, en un remoto valle glacial entre dos montañas. El valle no tenía nombre, no estaba cerca de ninguna carretera ni asentamiento. El pueblo más cercano, Los Maitenes, estaba a más de 80 kilómetros al oeste, cruzando varias crestas. 12 personas murieron en el impacto o en las primeras horas. Otras resultaron gravemente heridas. El fuselaje permaneció parcialmente intacto, aunque la parte trasera del avión había desaparecido. La nieve y el viento entraban con facilidad. La temperatura descendió rápidamente tras el atardecer. No había suministros de rescate, ni equipo médico, ni radio con capacidad de transmisión. Los supervivientes, que al anochecer sumaban 33, se apiñaron entre los restos. La mayoría llevaba ropa ligera. Algunos llevaban chaquetas. Ninguno previó quedarse varado en condiciones bajo cero. Encontraron cojines de asientos, equipaje y algunas botellas de vino. No había comida más que unas cuantas chocolatinas y caramelos. La altitud dificultaba la respiración. Varios pasajeros presentaban fracturas en las extremidades. Uno de ellos, un joven llamado Arturo Nogueira, sufrió graves lesiones internas y murió durante la noche. Entre los sobrevivientes se encontraban Roberto Canesa, estudiante de medicina de 19 años, Nando Parrado, cuya madre y hermana fallecieron en el accidente, Gustavo Servino, también estudiante de medicina, Antonio Tintín Vicintín y Fernando Fito Strauch, quien se convirtió en uno de los líderes informales del grupo. La mayoría había crecido en Montevideo, en familias de clase media. Estaban en forma, disciplinados por el rugby,
pero no estaban preparados para el montañismo ni para la supervivencia prolongada en la naturaleza. Ninguno tenía entrenamiento en condiciones alpinas. Suponían que el rescate llegaría pronto. El primer día completo, el 14 de octubre, se organizaron. Derritieron nieve para obtener agua usando restos de metal y calor corporal. Racionaron la escasa comida. Improvisaron mantas con fundas de asientos y material aislante. Los heridos fueron trasladados a los puestos más cálidos. Los más fuertes se turnaron para vigilar. Oyeron aviones sobrevolando. Intentaron hacer señales con materiales reflectantes y organizando el equipaje sobre la nieve. Los aviones no los vieron. El fuselaje blanco se confundía con el campo de nieve circundante. El valle era estrecho y sombreado. Los patrones de búsqueda se centraron más al oeste, cerca de Curicó, basándose en la última posición reportada. El 17 de octubre, una avalancha golpeó el fuselaje durante la noche. La nieve se derramó por la parte trasera abierta, llenando el interior en cuestión de segundos. 8 personas más murieron asfixiadas por el peso. Los supervivientes cavaron frenéticamente en la oscuridad. Algunos lograron liberarse, otros no. El grupo ahora contaba con 19 miembros. La moral se desplomó brevemente. Tenían más frío, estaban más débiles y más aislados. La comida se había agotado. Los vuelos de búsqueda se habían detenido. La recepción de radio, a través de una pequeña radio de transistores rescatada de los restos, confirmó que las labores oficiales de rescate se habían suspendido después de 8 días. Las autoridades dieron por sentado que nadie había sobrevivido. La decisión de consumir los cuerpos de los muertos no fue inmediata. Surgió gradualmente a lo largo de varios días, discutida en voz baja, resistida, finalmente aceptada. La inanición era medible, la masa muscular disminuyó, los movimientos se ralentizaron, el pensamiento racional se volvió más difícil, los cuerpos se preservaron gracias al frío. Roberto Canessa y Gustavo Cervino, de ambos estudiantes de medicina, comprendían la fisiología. Sin proteínas, el cuerpo se consume a sí mismo. De lo contrario, la muerte era segura. El grupo celebró una reunión silenciosa. Algunos rezaron, algunos se negaron inicialmente, otros aceptaron de inmediato. A finales de octubre todos participaban. La carne se cortaba en pequeñas porciones con fragmentos de vidrio de las ventanas de la cabina. Se comía cruda. Nadie hablaba durante el proceso. No había ceremonia. Era mecánico, deliberado y silencioso. La rutina se volvió sistemática. Las mañanas comenzaban con el derretimiento de la nieve, recogían agua en botellas y moldeaban papel de aluminio para fabricar contenedores improvisados. La luz del sol proporcionaba un calor limitado. Sacaron los cojines de los asientos al exterior para que se secaran, inspeccionaban las lesiones. La congelación afectaba los dedos de los pies, las manos y la cara. Las heridas abiertas se infectaban. No había antibióticos. Improvisaban vendajes con telas arrancadas de camisas. El grupo se turnaba para recorrer distancias cortas desde el fuselaje para defecar y buscar el equipaje que se había esparcido durante el accidente. Encontraron maletas con ropa que pusieron por capas. Encontraron gafas de sol que les ayudaban a evitar la ceguera de la nieve. Encontraron un lápiz labial usado para prevenir los labios agrietados. El sueño era irregular. Las noches eran largas y gélidas. Dormían apretados, compartiendo el calor corporal. Las conversaciones eran escasas. Algunos hablaban de familia, otros guardaban silencio. La fe religiosa era fundamental para muchos. Rezaban, debatían sobre teología y se preguntaban si sobrevivir en esas condiciones constituía un pecado. Algunos sostenían que no, que la vida era sagrada, que Dios lo comprendería. Otros dudaban. La cuestión se replanteaba con frecuencia,
pero nunca se resolvía definitivamente. A mediados de noviembre, varios miembros del grupo comenzaron a planear una huida. El valle no ofrecía ninguna ruta hacia tierras bajas. Las laderas eran demasiado empinadas, la nieve demasiado profunda. La única opción era ascender más alto, cruzar las montañas y descender por la ladera oeste hacia Chile. Nando Parrado insistió. Había perdido a su madre y a su hermana. Se negaba a esperar la muerte. Roberto Canessa accedió. Antonio Vicintín también se ofreció como voluntario. Se prepararon durante semanas. Cosieron un saco de dormir con tela aislante. Fabricaron raquetas de nieve rudimentarias con cojines de asientos y alambre. Acumularon pequeñas reservas de carne. Se pusieron a prueba en cortas subidas por las paredes del valle, luchando contra el aire enrarecido. El 12 de diciembre, 60 días después del accidente, Parrado, Canessa y Vicintín partieron hacia el oeste. Llevaban provisiones mínimas. El saco de dormir apenas funcionaba. Escalaron durante 3 días, ascendiendo más de 1.200 metros verticales hasta la cresta. Desde la cima esperaban ver tierras de cultivo chilenas. En cambio, solo vieron más montañas, una tras otra, extendiéndose hasta el horizonte. El espectáculo fue devastador. Habían asumido que el lugar del accidente estaba cerca de la frontera con Chile. No era así. Estaban en lo profundo del interior. Vicintín, reconociendo la imposibilidad, regresó. Parrado y Canessa continuaron hacia el oeste. Caminaron durante 10 días. El terreno era brutal. Descendieron por valles y luego volvieron a ascender. Cruzaron glaciares, vadearon ríos, durmieron al raso compartiendo el saco de dormir. Les salieron ampollas en los pies y luego sangraron. No tenían mapa. Se guiaron por el sol y la intuición. Al 4.º día consumieron lo que les quedaba de carne. Después no comieron nada, bebieron agua derretida. Sus cuerpos seguían debilitándose. Hablar se volvió difícil. No hablaban del fracaso. Simplemente avanzaban un paso, luego otro. El 20 de diciembre se encontraron con vegetación, hierbas ralas, luego arbustos, luego árboles. La altitud había bajado. El aire se había espesado. Siguieron un río abajo. Al día siguiente vieron señales de actividad humana, huellas de cascos, a un sendero para ganado. A última hora de la tarde avistaron a 3 hombres a caballo en la orilla opuesta del río. La corriente era demasiado fuerte para que se oyeran las voces. Uno de los jinetes, un agricultor chileno llamado Sergio Catalán, lanzó un mensaje atado a una roca. Parrado escribió una breve nota a cambio, explicando el accidente, los supervivientes y el lugar. Catalán leyó la nota, asintió y se marchó. Regresó a la mañana siguiente con la policía. Parrado y Canessa fueron evacuados en helicóptero. Los 14 supervivientes restantes fueron rescatados el 22 y 23 de diciembre, 72 días después del accidente. Estaban demacrados, congelados y exhaustos. Varios requirieron hospitalización durante semanas. Ninguno sufrió incapacidad psicológica permanente, aunque todos llevaron la experiencia en silencio durante años. La revelación del canibalismo, revelada durante entrevistas posteriores, provocó controversia internacional. Algunos condenaron a los supervivientes, otros los defendieron. La Iglesia Católica emitió declaraciones de comprensión. Las familias de los fallecidos respondieron con diversas emociones: dolor, aceptación, ira. Los propios supervivientes hablaron poco públicamente durante muchos años. El accidente se atribuyó a un error del piloto. La tripulación descendió prematuramente, identificando erróneamente su posición. La aeronave no contaba con radar de terreno. La visibilidad era deficiente. El error comprensible, pero fatal. Las investigaciones no detectaron ningún fallo mecánico.
El Fairchild se encontraba en condiciones de volar. La historia se hizo ampliamente conocida, se publicaron libros, se rodaron películas. A los sobrevivientes dieron entrevistas ocasionales, pero mantuvieron una actitud reservada. Muchos regresaron a sus vidas cotidianas, medicina, ingeniería, negocios, mantuvieron una estrecha relación entre sí. Se celebraron reuniones anuales. La memoria de los fallecidos se honró discretamente. Los Andes permanecen inalterados. El valle donde se posó el fuselaje permanece remoto. Los restos aún son visibles en ciertas estaciones. Los escaladores pasan ocasionalmente por allí. El frío persiste. La nieve regresa cada invierno. Las montañas no registran los eventos que ocurren en su interior. Simplemente permanecen. Lo que perdura del incidente no son los detalles sensacionales, sino los mecanismos habituales de la supervivencia: racionamiento, rutina, disciplina, esperanza mantenida a medida que avanza, a decisiones tomadas colectivamente bajo una presión insoportable y la disposición a seguir adelante cuando la continuidad parecía imposible. Los supervivientes no actuaron con heroísmo, simplemente se negaron a detenerse. Esa negativa, mantenida durante 72 días, fue suficiente, tenía que serlo.